Sedució al hombre que salvó al mundo. Y también a su hijo. Su nombre hacía temblar a las esposas de la aristocracia británica. Sus amantes incluían a ministros, actores, fotógrafos y, según los rumores, al mismísimo Winston Churchill. Pero ella no nació entre seda y títulos. Nació sobre el ruido de una tienda de sombreros en el sur de Londres. De vendedora ambulante pasó a ser viscondesa. De los barrios obreros, al círculo más exclusivo de Europa. Y aunque su historia podría sonar a cuento de hadas, su final fue una tragedia digna de Shakespeare. Una habitación de hotel, una botella de barbitúricos y un silencio que la alta sociedad pagó caro para mantener. Esta es la historia de Lady Castlerose. La mujer que jugó el juego del poder con las mismas reglas que los hombres. Y terminó borrada por haber ganado demasiado bien. 1900, Streatham, un barrio modesto al sur de Londres. Allí nació Jessie Doris de Levigne, hija de un vendedor de sombreros y una ama de casa con más sueños que dinero. La pequeña Doris no era como las demás niñas. Mientras otras jugaban a ser esposas o cuidadoras. Ella se miraba en los escaparates del centro y pensaba: no voy a casarme con un tendero, voy a casarme con un lord. Su padre apenas ganaba para mantener la tienda. Y su madre le repetía que las mujeres decentes no soñaban tan alto. Pero Doris tenía algo que ninguna etiqueta podía esconder. Una belleza hipnótica y una ambición feroz. La Inglaterra eduardiana era un país partido en dos. Los nobles en banquetes, los comerciantes en deudas. Cruzar esa línea era casi imposible. Pero casi nunca fue una palabra que detuviera a Doris. A los 18 años encontró su primera grieta en el sistema. Trabajando en un hospital militar conoció a jóvenes oficiales. El tipo de hombres que podían abrirle la puerta al mundo que ella quería conquistar. Y pronto descubrió su talento más poderoso. No solo observaba la elegancia, la estudiaba. Cuando empezó a vender vestidos de segunda mano a las actrices del West End, aprendió a imitar su forma de hablar, de moverse, de mirar. Era una aprendiz de la alta sociedad. Solo que su aula era el camerino y su lección, la seducción del poder. Una noche conoció a una mujer que cambiaría su destino, Gertrude Lawrence. Una actriz famosa, también nacida en la pobreza. Que ya había conquistado el mundo que Doris anhelaba. Gertie la invitó a vivir con ella en su lujoso apartamento del barrio de Mayfair. Y allí, por primera vez, Doris vio de cerca lo que quería ser. Ropa fina. Hombres ricos. Mujeres hermosas que usaban su encanto como moneda. Cada día, Doris se miraba al espejo y repetía el mantra que su amiga le enseñó. Tiara, broche, clip, clip. Era su forma de recordarse que la belleza podía convertirse en fortuna. Dejó de ser una simple vendedora. Comenzó a ser una estratega. Y el tablero que había elegido jugar era la aristocracia británica. Mayfair, Londres. El barrio donde la noche olía a champán, perfume caro y promesas rotas. Doris ya no era la hija de un sombrerero. Ahora se hacía llamar Doris de Levigne. Y con cada copa que levantaba en los clubes del West End, se acercaba un paso más al poder que tanto había deseado. Su amiga Gertie le había enseñado el arte de la seducción elegante. No se trataba solo de belleza, sino de estrategia. De saber a quién mirar, cuándo sonreír y, sobre todo, cuándo callar. Fue entonces cuando Doris ideó su primer truco legendario. Siempre usaba guantes blancos de ópera. Eran largos, inmaculados, símbolo de pureza. Y mientras todos sabían que nada en ella era inocente, esos guantes se convirtieron en su marca. Una ironía exquisita, que Londres nunca olvidó. No tardó en atraer a su primera gran presa. Stephen Ladie Sanford, un millonario estadounidense. Recién ganador del Grand National, la carrera de caballos más prestigiosa del país. Él buscaba compañía. Ella, una escalera social. El trato fue simple. Casa en Park Lane, joyas, un Rolls Royce y una asignación mensual. Doris tenía 23 años, y ya vivía como una reina. Pero en los salones del poder, cada conquista tiene un precio. Una rival, Lady Edwina Mountbatten. Aristócrata, rica, y acostumbrada a salirse con la suya. Su batalla por el mismo hombre se convirtió en el chisme más jugoso del año. Una comerciante contra una condesa. Y aunque Doris perdió al millonario, ganó algo más valioso. Reputación. Ahora, la alta sociedad sabía que había una nueva jugadora en el tablero. Y no era una debutante, era una amenaza. Fue en ese momento cuando Doris comprendió algo que cambiaría todo. En la aristocracia, la verdad importa menos que la apariencia. Así que inventó una historia.
Dijo que descendía de una noble familia belga caída en desgracia. Una mentira, brillante. Nadie quiso verificarla, porque nadie quería romper la ilusión. Y de pronto, una hija de comerciante se convirtió en Lady Doris de Levigne. Una aristócrata europea con pasado trágico y modales perfectos. Fue esa máscara la que sedujo a su próximo objetivo. Valentine Edward Charles Browne. Vizconde de Castlerose, heredero de un título irlandés, periodista de sociedad. Y, según sus amigos, el hombre más insoportable de Londres. Valentine era arrogante, celoso y violento. Pero tenía tres cosas que Doris deseaba más que el amor. Un título, contactos, y un apellido que abría puertas. Su cortejo fue un espectáculo. Regalos, joyas, escenas de celos. Incluso irrupciones nocturnas en la casa de Doris. Y un día, ella dejó de resistirse. No por amor, sino por cálculo. El 16 de mayo de 1928, se casaron en secreto. Sin invitados. Sin familia. Sin amor. Solo un contrato disfrazado de matrimonio. Doris consiguió lo que buscaba. Ahora era oficialmente Lady Castlerose. Ya no tenía que pedir entrar a los salones de la alta sociedad. Ahora, la invitaban. Y allí comenzó su segunda vida. Una donde su cuerpo era su empresa. Sus amantes, sus inversores. Y su reputación, su marca personal. Su relación con Valentine era una guerra elegante. Vivían en habitaciones separadas. Pero se necesitaban mutuamente para sobrevivir. Él le daba acceso. Ella le daba información. Incluso trabajó como espía social para el magnate de prensa Lord Beaverbrook. Filtrando secretos de los mismos aristócratas que la despreciaban. Era un juego peligroso. Pero Doris lo jugaba mejor que nadie. Y mientras las mujeres de la realeza la miraban con desprecio, sus esposos la miraban con deseo. Había nacido una nueva leyenda. Una cortesana con título, una maestra del poder disfrazada de socialité. Pero aún no sabía que su siguiente conquista la pondría cara a cara con el hombre más poderoso del siglo XX. Winston Churchill. Francia, Riviera, verano de 1933. El sol caía sobre el mar Mediterráneo y, entre las villas blancas de Cap de Antibes, se escondía el lugar donde la moral británica venía a morir, el Château de L'Île Horizon. Allí, entre diplomáticos, artistas y amantes secretos, una mujer de belleza peligrosa llegó como invitada habitual. Lady Castlerose. Y entre los visitantes de ese paraíso de escándalos, había un hombre imposible de ignorar. Winston Churchill. En teoría, él estaba allí para pintar. En la práctica, pintó algo más que paisajes. Los dos pasaban horas en la terraza. Él con su pincel, ella con una copa de champán. Y un juego de miradas que todos notaban pero nadie se atrevía a comentar. Churchill la retrató al menos 2 veces. Una de esas pinturas, decían los pocos que la vieron, mostraba a Doris recostada, en shorts, en una pose demasiado íntima para una dama, y demasiado provocadora para un primer ministro. ¿Fueron amantes? No hay prueba definitiva. Solo cartas. Y una en particular, de 1934, donde Churchill le escribió: «Qué bien lo pasamos, lo de Maxine. Fuiste una bendición manifiesta. Un rayo de sol en la piscina. Demasiado cariñoso para una amistad. Demasiado discreto para una confesión. Los historiadores se dividen. Pero hay algo que nadie discute. Churchill movió cielo y tierra por Doris. Años después, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando ella estaba varada en Estados Unidos sin dinero ni conexiones, el hombre más ocupado del planeta detuvo sus asuntos militares para conseguirle un asiento en un vuelo secreto de regreso a Inglaterra. ¿Caridad? ¿Culpa? ¿Amor? Quizás un poco de las tres. Y sin embargo, la historia tiene un giro más retorcido. Mientras Churchill la pintaba bajo el sol de la Riviera, su hijo Randolph, de apenas 21 años, ya había caído también en los brazos de la misma mujer. Padre e hijo, seducidos por la misma cortesana. Si fue coincidencia o competencia, solo ellos lo supieron. Pero cuando Valentine Castlerose, el marido de Doris, llamó a Randolph gritando: «Escucho que vives con mi esposa», el escándalo dejó de ser rumor y se convirtió en leyenda. En los pasillos de la aristocracia, ya no se hablaba de Churchill el político, sino de Churchill el hombre, y de la mujer que podía hacerlo temblar. Lady Castlerose había alcanzado la cima. Pero como todo lo que sube demasiado rápido, la caída ya estaba en camino. Londres,
1938. Los diamantes de Lady Castlerose ya no brillaban como antes. La década dorada se desmoronaba. Y con ella, el imperio de apariencias que Doris había construido. El divorcio con Valentine fue un escándalo público. 10 años de infidelidades, peleas y humillaciones. Terminaron en los tribunales, con titulares que destrozaron lo poco que quedaba de su reputación. Y lo peor, Valentine, vengativo hasta el final. La acusó de adulterio con un joven homosexual de la alta sociedad, dejándola en ridículo ante los mismos círculos que antes la adoraban. A los 38 años, Doris era oficialmente libre. Pero también estaba sola, sin dinero y sin aliados. El mercado del deseo no perdona el paso del tiempo. La mujer que una vez fue el secreto más caro de Londres. Ahora era solo un nombre que los hombres recordaban con una sonrisa culpable. Entonces apareció Margot Hoffman. Una heredera neoyorquina con más dinero que afecto, que la llevó a Venecia y le ofreció una vida de lujo a cambio de compañía. Durante 3 años, Lady Castlerose vivió como una reina exiliada. Paseos en góndola, cenas con artistas. Retratos bajo el sol de Palm Springs. Pero la máscara empezaba a resquebrajarse. Bebía más. Dormía menos. Y su humor, esa mezcla de ingenio y veneno, se volvió cada vez más impredecible. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Margot decidió regresar a Estados Unidos. Doris la siguió, buscando refugio en Nueva York. Pero allá, nadie la recordaba. Era una cortesana envejecida en una ciudad que ya tenía sus propias estrellas. Los clubes la cerraban en la cara. Y las viejas amistades fingían no reconocerla. En 1941, su protectora se cansó. La abandonó. Sin dinero, sin contactos y sin rumbo. Doris se encontró atrapada en un país extranjero. En plena guerra. Entonces hizo algo que sorprendió a todos. Le escribió directamente a Winston Churchill. No sabemos qué decía aquella carta. Pero sí sabemos que el hombre más poderoso del mundo respondió. Ordenó su regreso inmediato a Inglaterra. Un asiento reservado en un vuelo militar. Un gesto que desafiaba toda lógica. ¿Culpa? ¿Temor a un escándalo? ¿O un último acto de amor silencioso? En diciembre de 1942, Doris aterrizó en Londres. La esperaba Valentine. Le prometió que podían empezar de nuevo. Mentía. Esa misma noche cenaron juntos. Y al verla bajo la luz cruda del Dorchester, Valentine comprendió que el tiempo había ganado. Su belleza, su magnetismo, su poder. Todo se había desvanecido. Cenaron en silencio. Luego él se marchó a los brazos de su nueva prometida. Doris regresó sola a su habitación. Tenía 42 años. Sin dinero. Sin aliados. Sin salida. La policía la investigaba por intentar vender sus diamantes en el mercado negro. Un delito grave en tiempos de guerra. Y por primera vez en su vida, no tenía a quien manipular para escapar. Esa noche, el 12 de diciembre de 1942, Lady Castlerose tomó una decisión definitiva. Se vistió con su camisón favorito. Dejó los diamantes sobre la mesa. Y se tragó un frasco entero de pastillas para dormir. Al amanecer, la encontraron recostada. Como si simplemente hubiera decidido dormir para siempre. El informe oficial fue breve. Suicidio por sobredosis de barbitúricos. Pero lo más cruel no fue su muerte. Fue el silencio que la siguió. Churchill no dijo una palabra. Valentine se casó semanas después. La prensa, controlada por sus viejos enemigos, apenas dedicó unas líneas al final de la mujer que había hecho temblar a la alta sociedad. Y así, Lady Castlerose desapareció. Sin flores. Sin titulares. Sin memoria. Durante décadas, nadie volvió a pronunciar su nombre. Lady Castlerose fue borrada de los registros, de las conversaciones, de la memoria colectiva de la aristocracia británica. Hasta que una nueva mujer, con cejas gruesas, mirada rebelde y una carrera meteórica, se apoderó de las pasarelas del mundo. Cara de Levigne. Y los periodistas, en su búsqueda de genealogías y escándalos, descubrieron el secreto que la familia había ocultado por casi un siglo. La supermodelo británica era bisnieta de Lady Doris Castlerose, la cortesana que sedujo a Churchill. De pronto, el fantasma volvió a respirar. Documentales, artículos, debates. Todos querían saber quién fue realmente esa mujer, que logró doblegar a la sociedad más hipócrita del planeta. Y lo más fascinante es cómo su historia, tan antigua, resuena con las de muchas mujeres de hoy.
Doris no fue solo una cortesana. Fue una estratega en un mundo donde las mujeres no tenían derecho al poder. Una sobreviviente que entendió que la belleza, en su época, era el único capital que podía convertir en independencia. Pero el sistema que la encumbró fue el mismo que la destruyó. La juzgaron por usar su cuerpo, mientras los hombres usaban el suyo para comprarlo. La amaron en privado y la condenaron en público. Y cuando ya no fue útil, la borraron. ¿Su historia? Una mezcla de ambición, ingenio y tragedia. Pero también un espejo incómodo. Porque aunque cambiaron los vestidos y los apellidos, el juego sigue siendo el mismo. Hoy lo llaman influencia. Antes, lo llamaban escándalo. Pero la moneda sigue siendo la misma, poder. Lady Castlerose no fue un monstruo ni una santa. Fue una mujer que se negó a aceptar su lugar en el mundo. Y pagó el precio más alto por intentarlo. Y aunque la historia intentó enterrarla, su legado sigue vivo en cada mujer, que decide escribir sus propias reglas, aunque el mundo la condene por hacerlo. Quizás, si pudiera hablar desde esa habitación silenciosa del Dorchester, diría algo así: no quise ser respetable, quise ser recordada. Y lo consiguió. Porque mientras su cuerpo descansa olvidado, su nombre vuelve a pronunciarse, sus retratos vuelven a mirarse, y su historia vuelve a contarse. Lady Castlerose murió sola, pero su eco sigue retumbando un siglo después, recordándonos que el poder, cuando lo toma una mujer, siempre incomoda y siempre deja huella. Si te impactó la historia de Lady Castlerose, suscríbete al canal, porque aún quedan muchos secretos que la historia intentó borrar. Y aquí, los vamos a contar todos.